yo digo, ahí es la voz del amor. Cuando te das permiso de recibir esa voz, va a ser desde el amor y desde que te hablen, y lo vas a saber porque es algo amoroso para ti, ¿no? Y Dios es amor también. Pero, ajá, ¿qué significaría parar? ¿O cómo podríamos parar sin parar? O sea, sin que todo tu mundo se detenga, porque hay personas que no se pueden dar ese lujo, ¿no? Claro, no se trata de suspender todo, ¿no? Y de repente vamos con mucha prisa, queriendo seguir un manual, queriendo seguir instrucciones o una guía, y vamos desesperados buscando quién me diga qué hacer, quién me diga qué sigue, cómo hacerlo, cómo conseguir ese éxito a veces que buscamos, y no nos detenemos a plantearnos, pero qué es éxito, qué me va a hacer sentir bien, ¿no? Y en esa búsqueda de como ese plan, se nos olvida que somos únicos y que no hay como una receta de lo que nos deberíamos sentir orgullosas, pero la sociedad nos hace creer que solo ser mamá no es suficiente, y no es como de mucho orgullo, y minimizamos ese gran rol, ¿no? Diría a ti, ¿cómo se siente este vacío, de ya no sé qué onda, ¿sabes? O sea, ¿cómo identificar que estás en ese punto de crisis o en ese punto que no encuentras el propósito? Hello, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Este es su programa Chismecito Espiritual y estamos en La Voz del Amor. En esta ocasión vamos a traer a la mesa un tema bastante interesante, y creo que muchos de nosotros hemos estado pasando pasamos por esto, ahorita me van a entender, porque es acerca de las crisis que tenemos, de nuestro propósito de vida, que estamos perdidos, que sabemos que hay algo más, pero a veces no sabemos qué es ese algo más, ¿no? Y con N nos va a ayudar a entender un poquito más esta parte. ¿Por qué? Porque ha pasado por eso. Se ha encontrado varias veces en esa situación, ¿no? Y nada, pues te doy la bienvenida, N. Mi querida Enedina, bienvenido a tu espacio, tu podcast, y pues nada, cuéntanos. Me encantó, muchas gracias por tu invitación, Naye. Cuando dijiste la voz del amor, creo que de eso se va a tratar esta sesión, porque qué importante es darnos ese permiso de conectar con el amor y dejarnos guiar por el amor en nuestra vida, que creo que es algo que puede complicarse y que se nos olvida en esos momentos de crisis, de cambios, de incertidumbre, que todos vivimos, pero que parece que queremos evitar, que queremos controlar la vida, que no sabemos qué sigue, que no sabemos qué hacer. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, pero que pocas personas se atreven a decir, no sé qué sigue, no sé qué quiero, no sé qué me hace feliz, no sé cómo usar mis talentos o cómo ayudar a las personas. Y de repente vamos con mucha prisa, queriendo seguir un manual, queriendo seguir instrucciones o una guía, y vamos desesperados buscando quién me diga qué hacer, quién me diga qué sigue, cómo hacerlo, cómo conseguir ese éxito a veces que buscamos, y no nos detenemos a plantearnos, pero qué es éxito, qué me va a hacer sentir bien, ¿no? Y en esa búsqueda de como ese plan, se nos olvida que somos únicos y que no hay como una receta que nos aplique a todos. Eso me empezó a pasar a mí, y eso empecé a ver en las personas o incluso en los cursos que yo misma empezaba a tomar, ¿no? O sea, ciertas cosas no me resonaban, y a veces ahí vamos siguiendo la guía cuando se nos olvida conectar con el corazón, se nos olvida conectar con nosotras mismas, con nuestra vida, y para encontrar ese propósito único y ese llamado del alma que todos tenemos, pero que a veces no sabemos escuchar. Ahorita dijiste algo muy importante, me gustaría ahorita empezar por ahí.
el famoso buscar éxito. Creo que eso es lo que nos mueve a todos, ¿no? Que en este mundo tan capitalista, podría decirlo, se nos está vendiendo que todos tenemos que tener éxito y no sabemos realmente lo que es éxito. Porque antes, digo, las personas estaban en el campo, eran felices y no es como, ay, sí tengo éxito o no tengo éxito. O sea, realmente creo que también es esta parte que se nos ha vendido, ¿no? De éxito, un éxito falso. ¿Qué es? Bueno, que tengas un trabajo, que ganes súper bien, un coche, una familia, y eso es éxito. Y creo que también por eso estamos llegando a estas crisis, ¿no? Sí. Porque es que no tengo el dinero, es que no tengo la familia, es que no tengo el súper trabajo, o ya lo tengo, pero me siento vacía, ¿no? O ya lo tengo, o me faltan los hijos, o me falta el coche, o me falta algo, ¿no? Entonces creo que me falta algo. Entonces yo te diría, ¿qué es esa parte de éxito que nos venden o cómo identificarlo a ir atrás o en tu caso qué te pasó? Porque ahorita vamos a hablar como un poco, estabas también en la parte, digamos, vamos a decirle Godín, ¿no? Trabajando en una empresa. A ver, cuéntanos un poquito ahí, ¿cómo es esa búsqueda del éxito? Sí, y creo que eso es lo que nos pasa pues a la mayoría por parte de la información que recibimos a nivel familiar, social, cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, pues te dicen tienes que estudiar para garantizar que te vaya bien, ir a la universidad, escoger una carrera, trabajar, y parece que ese es el caminito para todos. Y yo estudié contaduría y muy pronto ingresé a un despacho de contadores que se especializaba en el área fiscal. Empecé como auxiliar, empecé a ir creciendo, después estudié la carrera de Derecho y era muy buena en lo que hacía. Pero llegó un momento donde, después de muchos años, ya no me llenaba y empiezas a sentir un vacío y no sabemos por qué. Pero justo gracias a que me quedé sin trabajo, después sin dinero, después sin pareja, paso por un divorcio. Y yo creo que estas circunstancias nos hacen ir adentro y replantearnos porque ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? Y sobre todo, sabes que nos creemos que somos ese puesto, que somos lo que logramos, que somos lo que conseguimos y que valemos en función de eso. Entonces, a mí me pasó que cuando me quedo sin todo esto, me pregunté quién soy yo y qué me hace valer. Porque yo decía, si yo ya no estoy generando ingresos, si yo ya no estoy trabajando, me dediqué a cuidar a mis hijas, yo sentía que no era suficiente, yo sentía que no era valioso, yo no me sentía exitosa, realizada, plena, porque allá afuera todo el mundo te dice que tienes que trabajar, que tienes que tener dinero, que tienes que tener el coche, la casa, lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre digo que gracias a que eso me pasó, pude entrar en un proceso de autoconocimiento y sobre todo de recordar quién soy y por qué soy valiosa, ¿no? Porque lo ponemos siempre en función de lo que tienen o logran las personas. Y ahí es donde a veces pues nos enfocamos tanto en conseguir, en tener ese éxito o tener dinero, pero desde una sensación de escasez interna, donde no te sientes suficiente y donde crees que hasta que consigas eso, te vas a sentir pleno, realizado y exitoso, ¿no? Entonces yo creo que importante es que si alguien se siente así como por el compromiso y por la rutina de ir, pero no sientes que algo te falta, que no lo disfrutas, que algo dentro de ti no hace sentido con ese propósito que venimos a buscar, que más allá de qué hacer o qué tener es conectar con tu esencia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué vienes a aportar? ¿Cómo te sientes? Y en esa búsqueda, pues vuelvo al tema, buscamos quién me ayude, pero nos dan un plan que le funciona quizá a unos, pero quizá no a ti. Y no nos damos cuenta porque vamos con esa prisa por conseguir y por tener, creyendo que ahí está la clave. Sí, acá tengo como varias cosas que espero
tratar de unirlas ahorita. Algo que mencionaste era que no era suficiente, ¿no? A ser mamá. Y creo que qué fuerte que a las mujeres se nos exija una vara muy alta, ¿no? Porque entonces no eres suficiente siendo mamá, que de verdad es un trabajo bastante complicado, diría yo, ¿no? Porque es un trabajo 24/7, o sea, creo que no hay peor trabajo, bueno, no hay trabajo más demandante que ser mamá 24/7. Ahora agrégale que tienes que ser suficiente. Eso quiere decir que tienes que trabajar, que tienes que ser exitosa. O sea, ¿en qué momento? ¿Y en qué momento vive la mujer, aparte del rol de mamá, aparte del rol de trabajadora, aparte del rol de que quiera ser exitosa? ¿En qué momento está la persona? Eso me causó como, ahorita dije, es cierto, o sea, la vara alta está, pero muy arriba para las mujeres, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? Pero te pierdes y te pierdes en este propósito de vida, porque entonces ya no sabes quién eres, porque entonces eres la mamá, eres la empleada, eres todo, menos pues tú, ¿no? El ser tú. Y de ahí me voy al propósito de vida, tú lo decías, estamos buscando una fórmula secreta, ¿no? La fórmula que nos diga cuál es el propósito de vida, ¿no? Y ahorita, digo también, en los procesos que he vivido, me doy cuenta que no hay una fórmula secreta. Sí hay métodos como para conocerte más. Que ayudan, pero realmente nadie tiene la fórmula secreta y te va a decir, ah, mira, este es tu propósito. O sea, es un camino que tú también tienes que, digamos, redundante, caminar solo, ¿no? Es ir hacia adentro, ¿no? Ahora mi pregunta es, ese camino y ese propósito de vida, ¿sí hay de que ya llegué? ¿O es un camino, digamos, casi de toda la vida? Yo creo que no es un punto final, porque, y creo que es el primer error que cometemos, ¿no? Creer que, cuando llegue aquí, ya lo logré. Y de repente llegas y dices, pero como que se nos puede bajar la emoción muy fácilmente. Y dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya lo tengo, ya lo conseguí. Pero yo creo que somos seres en evolución, en crecimiento, y siempre hay una forma de seguir creciendo y expandiéndonos y conociéndonos, ¿no? Entonces, yo creo que son como estaciones de un tren, ¿no? Entonces, ahora voy para acá y luego voy para allá. Pero todo lo que vivimos, o sea, ya es como un plan perfecto, ¿no? Todos escogimos qué vamos a vivir y las circunstancias que vivimos, los retos, tienen un propósito. Yo creo que a veces se nos olvida observar cuál es el propósito de que yo me haya quedado sin trabajo y nos peleamos y nos enojamos y nos quedamos por miedo al cambio, pero todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, en mi caso, yo comprendí que tenía que reconciliarme con esa maternidad, porque la juzgaba, la rechazaba, porque la hacía menos. Porque siendo mujeres nos enseñaron a que tenemos que conseguir, o que tenemos que luchar, o que tenemos que esforzarnos y sacrificarnos por la familia y por nuestros sueños y por todo. Entonces, yo me reconcilié con todas esas memorias hasta que amé ser mamá y me di cuenta de que es algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosas, pero la sociedad nos hace creer que solo ser mamá no es suficiente y no es como de mucho orgullo y minimizamos ese gran rol, ¿no? Aunque también fui una chica que tenía muchos sueños y que, aunque me reconcilié con la maternidad, yo también deseaba emprender y empecé a emprender y a estudiar las cosas que me apasionaban. Y ahí llegué a la sanación. La sanación es algo que a mí me conecté como con ese propósito en cuanto al servicio, en cuanto al... Fue uno de los factores que cuando yo estaba en el despacho decía, es que a mí ya no me llena ayudarle a las personas a ahorrar dinero en impuestos, a eficientar su carga tributaria
Y cuando yo entré en esa crisis emocional existencial sin saber cuál era mi propósito de vida, dije, creo que esto sí es importante, porque si no sabemos quiénes somos, vamos como perdidos, siguiendo lo que nos marca la sociedad, y no le hacemos caso al corazón, no le hacemos caso a lo que siento. Se nos olvida preguntarnos, ¿y yo cómo me siento en esta familia, en esta relación, en este trabajo? Y creo que tener tiempo, yo tuve mucho tiempo gracias a que me quedé sin trabajo, a escucharme, a saber cómo me siento, a saber qué quiero y a sanar muchas emociones, porque emocionalmente traemos muchas cosas. Cuando ya no coincide lo que tú haces, te sientes fracasado o te sientes que te equivocaste, que ese no es tu lugar, y empezamos a tener problemas en nuestras relaciones, problemas con nuestros hijos. Pero creo que el principal problema es que no nos hemos amado y aceptado en su totalidad y conectado con esa abundancia interna antes de esperar ver allá afuera un resultado que todo el mundo nos dice que tienes que tener para ser exitosa, ¿no? Wow. A ver, aquí digo, es que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Decías, ¿cómo se siente este vacío? ¿Cómo? O sea, lo pregunto para que, o sea, estoy segura que hay alguien más que se identifica del otro lado de la pantalla, pero que no sabe nombrarlo, ¿no? Entonces te diría a ti, ¿cómo se siente este vacío, de ya no sé qué onda, ¿sabes? O sea, ¿cómo identificar que estás en ese punto de crisis o en ese punto que no encuentras el propósito? Dijiste muy bien también que hasta tienes problemas, ¿no? En tus relaciones es tal, pero entiendo también un poco que va, yo creo, no sé, me atrevo a decir, con el enojo, con la frustración de que no sabes qué onda con tu vida. Pues yo creo que no te sientes contento o te sientes obligado a hacer cosas que a lo mejor no te llenan. O eso me pasó a mí, o sea, era como, pues sí soy muy buena, pero ya no lo disfruto. Y yo creo que estas crisis, o sea, se nos olvida conectar con nuestras emociones y darnos cuenta de que o estoy triste, o sí estoy enojado, o simplemente ya no disfruto las cosas, no me siento contento, inspirado de hacer lo que estoy haciendo. Y entramos como en una apatía, como en una confusión, como en esa sensación de ¿qué me falta? Porque mira, yo tenía el puesto, tenía el dinero, después llegó mi hija, tenía el marido, tenía la casa, tenía el coche. Y entonces, como que estas eran como mis metas, ¿no? Entonces, llegas, consigues todo y dices, pero esto era todo, porque yo sigo sintiendo que algo me falta, ¿no? Y no me siento feliz. Pero después vienen como estas situaciones de crisis que llamamos, de cambios, porque yo al mismo tiempo, a mí me sucedió todo de lleno. Entonces, decido salir de la empresa. Entonces, creemos que perdemos, ¿no? Creemos que perdemos el trabajo, que perdemos. Me divorcio, empecé con problemas con mi pareja y luego los ahorros se fueron. Y entonces dices, ahora sí te vas a escuchar. Ahora sí vas a tener tiempo para ti. Ahora sí vas a darte ese momento para comprender qué sigue y hacia dónde vas, porque yo creo que la vida siempre nos está alineando a, es que quizá hay algo mejor para ti y no te estás dando permiso, porque nos da miedo perder, nos da miedo el cambio, nos da miedo arriesgarnos. Y yo agradezco mucho esa experiencia porque me hizo poder conectar conmigo, con quién era. En esencia, no
medible en función de lo que lograba o conseguía, ¿no? Entonces, reconectar con nuestro valor es algo muy importante, pero es algo que evitamos a toda costa porque nos da mucho miedo y nos aferramos a relaciones, a trabajos y espacios con tal de pertenecer y sentir que estoy haciendo lo que me corresponde y con un personaje que nos define socialmente, ¿no? Yo ahorita antes de venir aquí contigo venía pensando precisamente en eso, en cómo estamos acostumbrados como a sentirnos orgullosos por los logros que tenemos, pero no por la persona que somos, no por lo que podemos aportar como seres humanos. Y se nos olvida valorar que si soy amorosa, que si soy atenta, que si soy honesta. Y entonces estamos buscando es que yo no soy suficiente hasta que no tenga el título de contador o de cuánto dinero has logrado, ¿no? Entonces, y a mí me pasó con mi papá. Y esas memorias se quedan muy grabadas en nosotras, ¿no? Entonces, mi papá era alguien que para él la educación lo era todo, porque no lo tuvo. Para él era valioso estudiar, y se trabajó toda la vida para que estudiáramos. Pero yo siempre busqué la aprobación de mi papá. Siéntete orgulloso de mí. Lo hacemos de manera inconsciente como niños, queriendo agradar a nuestros padres. Y yo buscaba siempre el diploma de la mejor calificación para llevárselo a mi papá y que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Y mira, me emociono. Yo voy a llorar, soy muy sensible. Dale. Pero es que son temas importantes porque ahí es donde viene cómo nos acostumbramos a quererle agradar a todo el mundo y a querer que nos reconozcan o por la calificación, o por el dinero que gano, o por el puesto que tengo. Y mi papá siempre, para él primero eran las calificaciones, y después era cuánto ganas, porque te dio educación para que ganaras mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con mi coche nuevo, no, pues mi papá pues, se sentía pavo real, qué orgulloso estoy de mi hija, ¿no? Pero eso tiene una gran trampa, porque nos acostumbramos a buscar el reconocimiento de los demás. Y después viene la pareja, después viene el trabajo, y es que si el otro no me dice que eres valioso, que estoy orgulloso de ti, pues sentimos que algo nos falta, que todavía no acabamos y no terminamos de sentirnos satisfechos por quien somos. Yo siempre me acordaba, dije, ojalá mi papá me dijera estoy orgulloso de ti. Muchas veces estamos esperando esa palabra, ¿no?, de nuestros padres. Con el 10 con el diploma sin el diploma, ¿no? Con el coche sin el coche. O sea, te amo por lo que eres, por la esencia, porque eres mi hija, por la energía que emanas, por tu calidez, por tu dedicación, por lo que sea. Pero entonces nos acostumbran a que tiene que haber algo de por medio. Y es algo que nos causa mucho daño porque nos acostumbramos a buscar el reconocimiento externo y luego nos equivocamos en las parejas y estamos esperando lo mismo y la vida se vuelve muy dolorosa, sufrimos mucho cuando estamos esperando que allá afuera nos digan eso está bien, eso me gusta. Y la verdad es que pues si observamos la historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, que yo ahí encontré muchas claves para liberarnos precisamente de repetir las mismas historias, ¿no? Entonces, cuando eres la diferente, la rebelde, la que piensa, pues te sientes, no, yo estoy mal, porque si la mayoría, por ejemplo, quiere ser mamá y de repente tú no quieres ser mamá, dices, hay algo malo en mí, ¿no? Y como si todos fuéramos, como si viniéramos todos a ser iguales, a pensar diferente, igual más bien, ¿no? Y se ve en las escuelas, o sea, la educación que recibimos en las escuelas es obedece, siéntate, pórtate bien, el uniforme, todos igualitos, pero no nos enseñan a que cada uno tiene un talento único, que cada uno tiene una esencia diferente y que cada uno tiene un propósito diferente, ¿no? Claro, y dijiste algo bien importante, pasamos gran parte de la vida
llenando las expectativas de los demás, ¿no? Y creo que el origen, para mí, siempre va a ser pues el núcleo familiar, porque es donde creciste, donde empezaron los traumas, donde empezaron las exigencias, donde empezó la forma de quien recibías cariño, ¿no? Entonces, si esas personas te daban de esa forma el cariño, tú vas a aprender, digo, nuestro cerebro es muy inteligente, entonces de esa forma vas a aprender a cómo relacionarte, cómo amar, cómo ser buena, ¿no? Entonces ahí le diste un punto, ¿no? O sea, como tú decías, al final tu papá te exigía, ¿no? O haz esto, o la forma, y N aprendió. Y es una exigencia autoimpuesta. Claro. Yo el día que vi que los ojos se le iluminaron a mi papá cuando recibió un diploma, dije, parece que así consigo amor, así consigo atención, sí, así se sienten orgullosos de mí. Y de manera inconsciente también lo haces, ¿no? Entonces yo dije, ok, yo tengo que ser la mejor estudiante, fui la mejor estudiante siempre, porque no hay ese reconocimiento pues de simplemente por quién eres, ¿no? O sea, yo tenía que conseguir algo y tener algo para sentir que mi papá se sentía orgulloso de su hija. Para sentir que tenías un valor. Exacto, ¿no? Soy buena para esto, entonces, y así hago felices a los demás. Y ese tema de la exigencia es muy importante, porque yo me volví muy autoexigente conmigo misma, y yo veo que es un patrón muy común en las mujeres. Sí, yo también lo tuve. Muy, muy fuerte, porque precisamente queremos lograr conseguir y creyendo que así nos vamos a sentir bien. Y se ha convertido como en una lucha, ¿no? Y después terminamos agotadas, cansadas, o a veces ya no respetamos nuestro cuerpo y a pesar de que me siento cansada, sigo haciendo lo mismo y voy como si fuéramos un coche, ¿no? O sea, ya estás forzando la máquina, el motor ya no funciona, o queremos conseguir sin resolver nuestra vida. Sí. Sin resolver, oye, es que tengo depresión, tengo ansiedad, o estoy triste, me rompieron el corazón, y entonces nos enfocamos, no, pero es que yo tengo que seguir trabajando, no, es que espérame, tú tienes que estar bien, y dedicamos muy poco tiempo a estar bien, a saber qué necesitamos para estar bien. Es que creo que también ni siquiera nos escuchamos, o sea, creo que también empieza desde ahí, ¿no? Porque ya reconocemos que estamos mal hasta que plano ya estamos muy mal, ¿no? ¿Sí? Pero al principio es como, no, o sea, y me pasó que antes no sentía mucho cuando yo estaba en mis días, ¿no? Y no conectaba con mis emociones, no nada, entonces fue un trabajo también bastante, pues, intenso. Y dije, ay, ahorita siento tristeza, ahorita tal, ¿no? Y yo, ¿pero por qué ahora? Si antes no lo sentía. Y o dolores o cosas así cuando ya venía tu menstruación, ¿no? Porque, o sea, yo una vez intenté ponerme la copita y era, pero es que me dan unas ganas de llorar horrible. Es que siento que me están violando, no sé, ¿no? Digo, es muy fuerte, pero, o sea, de verdad que yo sentía mucho. Y haciendo tanta introspección y todo esto, o sea, es que al final estamos tan acostumbradas, y digo, mi autoexigencia también lo era, de no sentir. Entonces decía, callabas a tu cuerpo. Y yo, ¿qué? Claro que no, ¿no? Y yo, no, bueno, creo que sí, porque nunca lo había escuchado, nunca había visto que necesitaba, que si necesitaba descansar, que si sentía triste, que si sentía deprimido. No, porque entonces todo el tiempo estaba en esta exigencia de más y más, y tienes que funcionar, y que no importa, y que si tienes que trabajar, pues no importa, y ni modo, ahora nos quedamos más horas, pues no importa. Entonces era, aguántate cuerpo, aguántate. Entonces creo que también es esta parte que aprendimos a callar nuestro cuerpo y a callar nuestras emociones para ser funcionales ante el mundo, ¿no? Ante esta exigencia de perfeccionismo, de éxito, de tienes que hacerlo bien, de tienes que trabajar 8 horas, 12 horas, 15 horas, no importa qué. Entonces, apenas también lo platicaba con una persona, ¿no? Igual, justo de nuestros días, ¿no? Y yo le decía, como decía una amiga, por jugarle al emprendedor. Así, de veces, una de las ventajas es que, pues, un poco
ser dueña de tu tiempo, ¿no? Y en esta parte yo le decía, agradezco eso porque de verdad que hay días que me siento muy mal o me siento muy deprimida y me siento muy triste y no quiero hacer absolutamente pero nada, ¿no? Y a lo mejor no voy a estar todo el día acostada, pero sí me doy unos minutos más o una hora más, cosa que antes no hacía. Y yo le decía a esta persona, es que nos están acostumbrando a no reconocer cuando estamos así. Reconocer que somos mujeres, o sea, comencemos por eso, ¿no? Que no funcionamos igual que los hombres, que tenemos cambios de humor, cambios hormonales y que tenemos muchas actividades y nos enseñaron a sostenerlo todo. Y a no rendirte y no pares, porque si no, entonces no, pues es que somos la mamá, el chofer, la enfermera, y luego las que trabajan, mis respetos. Yo cuando dejé de trabajar y fui mamá dije, ¿sabes qué? No, es más complicado ser mamá, requiere más tiempo. Yo prefiero irme a trabajar, o sea, yo decía, es más fácil estar 8 horas, 10 horas en una oficina, pero ser mamá, no, eso sí tiene un grado de dificultad. Y entonces, pero nos enseñan a cumplir todos los roles y entonces no sabemos parar y no sabemos cómo guardar ese equilibrio, ¿no? Ahorita que decías de la menstruación, yo me acuerdo que cuando iba al gimnasio, yo decía, no, esos días yo no vengo. Y me acuerdo muy bien, nunca se me olvida, una amiga un día me dijo, ¿qué? ¿Y por qué no? ¿Tú crees que las gimnastas paran cuando tienen competencias? Y yo dije, ¿cuánta exigencia hemos creado en el mundo? Y dije, bueno, yo afortunadamente puedo parar y me puedo dar permiso de esos días no hacer nada porque mi cuerpo requiere reposo, porque no me siento igual, porque no traigo la misma energía. Y entonces todos los días queremos rendir igual. Exacto. Sí. Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Entonces pasamos por encima de nosotras. No aceptamos esa parte. A mí me encanta esta parte de reconocer la energía femenina en nosotras, que creo que es algo que nos ha hecho mucha falta, porque nos han enseñado a que tú también tienes que trabajar, tienes que desenvolverte y como resaltar quizá en un mundo laboral, empresarial, pero a costa de qué, ¿no? Entonces ahí nos volvemos muy rígidas, muy mentales, muy duras con nosotras mismas y queremos hacer todo y terminamos agotadas. ¿Qué pasa? Perdón, o sea, sí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Claro, definitivamente, pero todo tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, las mujeres han sido reprimidas, silenciadas, no valoradas. Entonces la mujer ha tenido que demostrar que puede. Claro. Y en ese demostrar que yo puedo, pues nos tronamos. Sí, claro, gran hecho, que viene a colación de lo que decíamos de esta exigencia de querer agradar al papá. Entonces se volvió, ahorita que lo veo, más como un colectivo de decir, para agradar a los hombres tenemos que demostrar que sí podemos. Oye, y que no es suficiente con lo que somos. Que sí soy bonita, que sí lo voy a atender, que mira que soy amable, amorosa, y ahí nos desvivimos por otra persona queriendo demostrar, mira, si soy candidata, a ver si así se anima y se casa conmigo, a ver si me elige como su esposa y en todos los roles vamos queriendo demostrar que sí podemos, pero también se nos olvida, ¿sabes qué, Nelly? Yo entré en ese rol como con esa energía más masculina, que es necesaria y no es, claro, tampoco es de que tienes que estar de un lado del otro. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio, pero yo tenía mucha energía femenina, yo era muy sensible, muy emocional y de repente te sientes que algo tienes que cambiar. Yo así me sentí, o sea, ¿y qué pasa con las mujeres? Está mal ser femenina. ¿Qué pasa con las mujeres que son sensibles y no tienen como esa determinación, esa energía de 14 horas seguidas y nunca se cansan o no se dan tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que si eres mujer, conectar con tu energía femenina, honrarla y bajarle esa exigencia, porque es
algo que a mí me pasó, y entonces pues le voy bajando. Se nos olvida disfrutar las cosas porque ya no hay tiempo, porque nos concentramos solo en conseguir, demostrar, tener, y se nos olvida conectar con el placer, con la alegría, con el goce, con el disfrute. Wow. No, ya que tenga tiempo. Cierto. Y aparte nos llenamos de actividades porque pues tengo que hacerlo todo yo y nunca hay tiempo. Pero aquí voy a dar un giro en cuanto a hombres, porque entonces incluso se les exige también a los hombres. Sí, claro. Y se les exige hacer, mantener y ser caballero y ser muy, ¿no? Esta parte de energía masculina, bueno, que no me gusta tanto de energía masculina, pero bueno, esta parte de ser hombre, ¿no? Pero ahí entra esto. Entonces tampoco ellos están dando permiso, tampoco se les está dando permiso de ser esta parte del goce, de todo, porque entonces, sí es válido que un hombre esté 8, 14 horas trabajando, no importa, es hombre, pero entonces también en qué momento está el placer para él, placer en disfrute, ¿no? En qué momento está también el darse este chance de descansar, o este chance de no ser productivo, o este chance de... Sí. O sea, creo que también, o sea, porque hablamos de nosotras como mujeres, pero ahorita que lo veo también es para ellos, ¿sabes? Totalmente. O sea, creo que hay un desbalance completamente de mujeres y hombres, ¿no? O sea, creo que también es llegar a este equilibrio. Sí. Y también requieren como estos procesos de reconocimiento y de sanación, ¿no? Uh-huh. Pero por el mismo rol que se les ha impuesto, pues no lo hacen. Claro, que no se les está permitido o ver visto bien como llorar, ¿no? O demostrar sus emociones. Y ahorita que lo decías, ¿no? Estos patrones, porque yo veo más cuando vamos a cursos, talleres de sanación, de lo que sea, el 80% son mujeres, o el 90%. Claro. Incluso puedo decir que hasta el 98% son mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? O sea, ¿qué pasa? Y creo que Aislinn Derbez alguna vez lo dijo, ¿no? Cuesta mucho trabajo, porque ya lleva mucho tiempo sola, cuesta mucho trabajo conectar con un hombre, porque no han ido a terapia, porque no están así, pero ¿por qué, no? O sea, ¿en qué momento también van a bajar esta exigencia a ellos, no? Porque entonces siento que también es trabajo de ambas partes. Sí, definitivamente. Pero las mujeres también como que se nos da más permiso y también somos más emocionales, entonces es más fácil que nos demos cuenta que no estamos bien o que necesitamos atender algo en nuestra vida y vamos y pedimos ayuda, ¿no? Entonces a ellos pues es diferente por la educación que han recibido. Ayer estaba en un evento y me encontré precisamente con un chico que quiere ser sanador. Le dije, mira qué interesante, porque estaría bien que te enfocaras en los hombres, porque tú como hombre sabes cómo se sienten, qué necesitan y puedes conectar más fácilmente con ellos y ayudarlos, ¿no? Porque claro que necesitan reconciliarse con esa parte, pero no se dan cuenta, ¿no? Claro, porque entonces están en esta parte siento de sobrevivir en estos roles, ¿no? Del ser el proveedor, de ser el fuerte, de ser, ¿no? Incluso es que, digo, las mujeres, o algunas, o las que no, digamos que están todavía estamos todavía en esta parte tratando de construirnos, ¿no? Se les exige, ¿no? Es que tienes que saber exactamente cómo me siento y me tienes que proveer y tienes que hacer, ¿no? Entonces se le exige al hombre hacer, ¿no? Yo me imagino que ha de ser difícil entender a las mujeres para ellos. Yo como mujer conozco pues la sensibilidad y cómo nos podemos sentir y las necesidades que tenemos como mujeres, ¿no? Pero por supuesto que ellos son algo muy distinto. Entonces, qué importante es pues hablar de cómo nos sentimos, de qué queremos, de qué me gusta, qué no, para que haya esa comunicación. Pero sí, no somos fáciles.
Alguien por aquí decía que a una mujer nunca le vas a ganar. Dice, mejor dale la razón y te evitas de problemas. Y yo, ¿pero por qué? Porque tenemos cambios, ritmos, o sea, hoy podemos ser dulces y cariñosas y al día siguiente explotar y estar enojadas o simplemente no querer hablar o no sé, ¿no? Entonces, qué importante es darnos ese tiempo. Pero entonces aquí también viene este trabajo interno, porque entonces a medida que tú te ayudas a saber, a reconectar con tu cuerpo, con tus emociones, con lo que hemos estado hablando, también te das chance de decir, ok, poder comunicarlo o poder comunicarle a tu pareja, a tu papá, a quien sea, ¿sabes qué? Estoy enojada, dame 5 minutos, o dame 10, o mira, me ayudas de esta forma, tal, ¿no? O sea, creo que también es un trabajo interno de nosotras para poder comunicarlo a las personas, ¿no? Claro, porque la sensibilidad ha sido como considerada como debilidad y como las mujeres no queremos vernos débiles, entonces reprimimos esa emocionalidad o creemos que si me enojo entonces no soy tan espiritual o que yo no puedo llorar o no me puedo estar triste ni permitir que esas emociones sentirlas porque las rechazamos, ¿no? Entonces se va haciendo como una olla de presión dentro de nosotros. Claro. Pero precisamente esa sensibilidad yo creo que es la clave para funcionar mejor como sociedad, humanizar más nuestros estados. Claro que si ya dices, oye, tengo tantos meses sintiéndome triste y deprimida, no, pues busca ayuda, hay que hacer algo, sí, claro, ¿no? Sí. Tiene un origen, pero vamos queriendo ser la fuerte, ser la que nada la detiene, y entonces ahí sacrificamos las emociones, ¿no? O sea, las vamos guardando para que no se note o no reconocerlo, porque ha sido como un signo de debilidad que no quiero reconocer, sí, por nada del mundo, ¿no? Por eso ahí viene una famosa frase de, ¿cómo quieres que te entiendas si tú ni te entiendes, no? Creo que bastante válido cuando no nos entendemos, pero vuelvo a lo mismo, hay que hacer esta introspección. Y ahora voy a un campo también donde habíamos hablado sobre en qué momento saber parar, ¿no? Que engloba esta parte de sentir, de no sentir, de esto, bla, bla, bla. Entonces creo que es como, ¿no? Tantas expectativas, tantas cosas, pero si soy vulnerable, pero si no, pero todo este nudo que existe. ¿En qué momento es el basta? Yo creo que eso lo siente cada quien, pero es algo a lo que muchas personas se resisten. A veces creemos que parar es algo que no aceptado. Por ejemplo, yo empecé a emprender y yo veía a todas mis compañeras y todo el mundo te dice, enfócate, sé disciplinado, continúa, pero yo creo que todos tenemos un ritmo distinto y una forma de hacer las cosas distintas. Yo, por ejemplo, veía a compañeras en las mentorías que tomaba o en estos proyectos de emprendimiento y así toda enferma, pero continuaba y no paraba, ¿no? Entonces para mí el parar es una forma como de reconectar contigo. Cuando ya estás cansado, cuando estás confundido, cuando ya no lo disfrutas, cuando dices, es que no veo resultados, pero ahí seguimos aferrados, ¿no? Entonces, la vida te quiere dar un mensaje, a lo mejor no es por ahí, o a lo mejor hay que hacer algunos cambios, pero si no, nos damos estos momentos de silencio, de estar con nosotros mismos, de bajarle el ruido. Ahorita entras a las redes sociales y nos bombardean con información, con estímulos, y de repente dices, ¿a qué le hago caso, no? Pero parar es lo más sano que podemos hacer y es un proceso natural. Yo creo que es más valiente la persona que dice, necesito parar para realinearme, para reconectarme, a seguir
forzándome y aferrándome a un camino o una vida que no me estás llevando a un lugar feliz, que no me está dando los resultados y que no se siente bien, ¿no? Pero nos cuesta mucho parar y bajar el ritmo, vivimos acelerados, ¿no? Entonces, implica tomar decisiones. Pero a mí me encanta esta frase que dices, en el silencio escuchas a Dios, ¿no? Entonces, para poder realinearte, cuando estás confundido, cuando no sabes qué sigue, cuando no está funcionando y no se siente bien, para, date un espacio para caminar por la naturaleza, para estar en tu casa, para dejar de ir a fiestas, a eventos y querer cumplir con todo el mundo. Y dices, hoy voy a estar para mí, hoy voy a escucharme a mí porque no estoy bien, no me siento bien, y reconocer que no sé qué voy a hacer y que no sé qué sigue, pero algo no se siente bien en mi vida. Para mí eso es muy valiente, porque la mayoría sigue avanzando, sigue con la prisa, sigue con su plan, y después llegan los vacíos, llegan las enfermedades, llega la frustración. Dices, ¿pero qué hice mal? ¿O dónde me equivoqué? Claro. Pero ahí voy a otra pregunta. Parar. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, a ver, no puedo parar en seco todo, ¿no? Porque trabajo, porque soy mamá, porque todo. Entonces, ¿qué realmente podría significar el parar? Y también lo dijiste, algo que me encantó de, en el silencio encontrarás la voz de Dios, ¿no? Y voy a hacer un poco referencia a si no creen en Dios o lo que sea. Yo digo, ahí es la voz del amor. Cuando te das permiso de recibir esa voz, va a ser desde el amor y desde que te hablen. Y lo vas a saber porque es algo amoroso para ti, ¿no? Y Dios es amor también. Pero, ajá, ¿qué significaría parar? ¿O cómo podríamos parar sin parar? O sea, sin que todo tu mundo se detenga, porque hay personas que no se pueden dar ese lujo, claro, no se trata de suspender todo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, funcionan muy bien los retiros espirituales. A mí me encantan. Es simplemente tener un tiempo para ti para reflexionar y no estar siempre con la mente ocupada de los pendientes, las tareas, lo que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir. Bajarle a las responsabilidades o a los... cada quien, dependiendo de sus responsabilidades, es encontrar un espacio para ti o para dejar de bajar el ritmo, ¿no? Pero sí encontrar un espacio donde tú puedas concentrarte en ti. A veces cuando no nos damos esos espacios, la vida siempre te los pone aunque tú no lo quieras, ¿no? Y es cuando me corrieron del trabajo o me enfermé. Si te hubieras dado un momento para cuestionar lo que te estaba pasando, para descansar quizá. Es que a veces solo es descansa. Cierto. ¿Sabes? No te estás dando tiempo de descansar, no estás durmiendo bien, no te estás alimentando bien. Entonces y llegan esos momentos, llegan los momentos de crisis que nos obligan a parar. ¿Cuándo has visto a un enfermo que vaya a trabajar? Digo, una persona, no estoy hablando de una gripa, ¿no? O sea, una circunstancia que nos obligó a parar. ¿Qué pasó con el COVID? Nos obligó a parar a todos. Y tenía un propósito, no fue algo malo, era algo necesario, lo necesitábamos. ¿Cuántas personas se replantearon qué estaban haciendo? ¿Cuántas personas cambiaron de trabajo? ¿Cuántas personas replantearon si seguir con la misma pareja? Y son cosas que evitamos atender, que evitamos solucionar, porque vamos en piloto automático. Pues sí, a lo mejor tengo una pareja, pero la veo 15 minutos cada día y pues a lo mejor cuando ya tenían que convivir todo el tiempo, ay, como que ya no funcionamos, ¿no? Como que ahora sí tenemos que platicar y me doy cuenta que no somos, que no estamos alineados o que no tenemos la misma proyección a futuro o que lo que sea. Entonces, muchas veces la vida nos para en seco cuando nos resistimos a darnos esos espacios, ¿no? Entonces, entre más conectado estés y te des esos momentos, pues menos crisis o situaciones como determinantes te van a pasar en la vida, ¿no? Yo antes de venir a este viaje choqué. Y para mí fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar a las niñas? Ya me tengo que ir de viaje y el tema del seguro, y fue así como, pero dije, esto es una señal.
O sea, en lugar de patalear y renegar y enojarme, la vida me está diciendo, hey, necesito que le bajes. Necesito que tengas un poco que hagas otras actividades o que pidas ayuda o que te concentres en algo que no estás atendiendo en este momento, ¿no? Entonces, pues ya dices, pues lo tomo así, pero darnos ese espacio, ya sea para meditar, es cómo me escucho a mí, cómo dejo de vivir acelerado o con tantas responsabilidades o con tantas actividades con las que ya estoy desbordado y necesito un reajuste, un balance, ¿no? Es como llevar el coche a alineación y balanceo. Sí, y algo que yo también les digo a mis alumnos y en muchas mentorías es, te tienes que hartar, ¿no? Creo que también uno de las alertas o de tal es que algo te está hartando, es que el lugar donde estás ya no se siente, como decías, cómodo, ¿no? Ya estás incómodo. Y yo siempre digo, te tienes que hartar de donde estás, pero el nivel de que te hartes lo escoges tú, ¿no? Entonces tú escoges hasta qué punto estás harto, ¿no? A lo mejor en la primera que te gritan, a lo mejor ya hasta que, no sé, que te maltratan ya más, ¿no? O sea, pero tú escoges hasta qué nivel estás harto, ¿no? Y ya de ahí, para mí es parar, ¿no? O sea, ya que aquí ya me harté, entonces ya de aquí sigo el parar, ¿no? Wow, espera, esto está mal, o esto ya no me gusta, o esto, y creo que también de ahí te replanteas, y no está mal estas pausas o esto tal, y sí es cierto, o sea, creo que también cuando tú no, aunque ya estás harto, pero aún ahí sigues, ahí es creo que cuando la vida te lo demuestra, ¿no? Y te dice, o sea, te lo va a poner como una enfermedad o que te corran o algo así, ¿no? Porque entonces es como, pues tú sigues ahí feliz. O sea, ¿qué onda? O sea, con el divorcio, Dios, no sé, lo interpreta como, pues es que le gusta estar ahí, ¿qué onda? ¿No? Lo tengo que sacar para que crezca, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo sí creo que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Y cuando, incluso la enfermedad, ¿no? Entonces, y son momentos de reconexión, de realineación, de escucharnos, de atender qué me llevó a este estado y de aquí en adelante cómo puedo tener una vida distinta, ¿no? Y ese basta nomás, pues sí, cuando ya estás harto, como que es lo que nos impulsa. Ojalá nos motiváramos a no esperarnos a que lleguen esos momentos, ¿no? Tan duros donde nos pongamos a nosotros un límite de, ya me di cuenta que esto no me gusta y he estado enojada y no digo nada o sigo continuando con esto y ya no me llena. O sea, también la primera señal sería que algo ya no te llena, ¿no? Que no te hace feliz o que ya no lo disfrutas. Pues es una señal de que algo, ahí hay que hacer un ajuste. Ok. Un cambio, ¿no? Ok. Y por ejemplo, si estamos en esta parte de perdidas. ¿Qué se hace en esos casos cuando alguien se siente perdida, que no encuentra su propósito, que aunque sabe que tiene talento, se sabe para qué más? ¿Qué se hace ahí? O sea, si ya paraste ya todo, pero ahora estás en el limbo. Yo creo que hay que buscar ayuda. Porque también es algo que nos cuesta mucho. Queremos saber siempre lo que corresponde, ¿no? O sea, nos cuesta mucho decir, pues no sé, es que no tengo que saberlo todo, ahí está la propia exigencia. Es que yo tengo que saberlo todo, tengo que resolverlo todo, o sea, no hay manera. Para eso hay doctores, psicólogos, mecánicos, o sea, todos tienen un rol en la vida y de todos necesitamos. Pero cuando se trata de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro propósito, pues nos abrumamos solas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te des cuenta que tienes derecho a pedir ayuda, que mereces recibir ayuda. Porque solo cuando tenemos esa humildad de reconocer, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Entonces va a llegar la guía, entonces va a llegar las opciones. Claro, algo que hablo también es de rendirte, ¿no? Y siempre he dicho que yo no sabía rendirme. Justo era de, no, yo sé qué hacer. Yo aquí mis
chicharrones truenan, yo me las sé de todas. Sí, claro. Yo sé que quiero, yo sé todo. Y fue como, era muy dura yo, o sea, era muy justo. Creo que en esta parte de exigencia y saber resolver todo, para mí era, yo sí puedo, yo sí sé, yo sí tal. Hasta que dije, de verdad, o sea, Dios universo me tuvo hincada ahí, decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, no puedo, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde, ya no sé si esto está funcionando, si no, no veo la luz, o sea, ya, ¿no? O sea, creo que es muy válido lo que dices y lo que yo también digo es ríndete, pero este ríndete no es de, ay, ya me voy a morir, no, es el ríndete a que no puedes solo, o a que no lo sabes todo, como tú dices, Sí. ¿no? Y bien dices, la ayuda llegará, ¿no? Entonces ahí empezaron, o sea, literal, o sea, empezó a llegar las cosas, las ideas y todo, y fue, wow, solo tenía que rendirme, solo tenía que hacer eso. Qué fácil, pero nos complicamos la vida. No, o sea, llegar a ese punto no es fácil, Bueno, no es fácil, pero sí es una solución mágica. sí. Pero por eso nos cuesta, porque creemos saber y, y vamos adquiriendo conocimiento, información y creemos que eso es lo que necesitamos. Claro. No, o sea, es una partecita. Sí. Dentro de la preparación, la información, tu experiencia, pero queremos resolverlo con nuestra inteligencia. Wow, ok. Con nuestra inteligencia, incluso a las personas que sean muy espirituales. Yo me considero una persona muy espiritual, pero me he cachado que quiero controlar las cosas, que quiero hacerlo a mi manera, que no me dejo guiar. Y ahí es donde dices, o sea, yo me imagino que Diosito está así nada más esperando, así, a ver cuándo me pide ayuda. A ver cuándo se da cuenta que por ahí no es. A ver cuándo pide un camino más fácil. Y ahí es donde llega la rendición, cuando de veras ya no te funcionó tu estrategia, tu plan, tus pasos que te dieron en la mentoría, en el curso, que no sé qué. Claro. Y dices, ya te vas a dejar guiar. Ya me vas a escuchar, ya vas a aceptar ayuda. Y puede ser simplemente por permitir que Dios te guíe, pero también pues Dios manda a ángeles, a personas a nuestro alrededor. Oye, pues si tu tema es emocional, pues ve a terapia. Oye, si tu tema es financiero, mira, aquí está un asesor financiero. Oye, que si tu tema es de tu casa, pues ve con un abogado. Y hay siempre personas que nos pueden hacer la vida más fácil. Claro. Pero tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que no sabemos. Y entre más te preparas, más te cuesta decir no sé, porque te sientes tonto, te sientes tonta. Y no nos gusta sentir que no sabemos, que somos tontas. Oye, estudié tantas carreras, tantos cursos y todavía no puedo resolver esto. O todavía sigo cayendo en este tipo de situaciones o de relaciones. Pero es que creo que también es esta exigencia que tú dices, ¿no? Y no eres tonto, o sea, ay, ¿cómo se llama este filósofo que dice, yo solo sé que no sé nada? O sea, creo que deberíamos aplicarla, porque realmente, pues, incluso ni teniendo los 1000 cursos, ni las 1000 terapias, ni nada, hay que tener, creo que esta también es humildad. Exacto. De decir, no lo sé todo. Incluso lo que sé puede que esté mal. ¿Sí? ¿No? O sea, porque creo que también es cuestión de percepciones. Entonces, o sea, creo que también es esta parte de decir, pues no, o sea, puede que esté equivocado, puede que no. A mí me funcionó, puedo acompañar, claro. Pero incluso puede ser que no sea verdad. Como dicen otro filósofo, no hay verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta porque todos estamos percibiendo una forma, ¿no? Incluso cuando hay una discusión de una pareja, o sea, tú hablas con las dos partes y una te cuenta su versión y la otra y parece, dice, tuvieron la misma discusión porque yo no, o sea, lo que me cuenta cada quien es completamente diferente, pero son percepciones, ¿no? O sea, son verdades distintas. Claro, totalmente. Entonces, y luego nos peleamos, no es cierto, no, sí. Tú no tienes la razón, o sea, como no, si, tú no dijiste eso, sí. Como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Exacto. Entonces creo que también otro de los pasos después de rendir, bueno, primero aceptar, ¿no? Que no estás bien, que no tienes propósito, no es encontrar propósito. Y luego creo que también esta parte de parar, de rendir, ya que una vez que paraste, te rindes de que no sabes nada. Y luego creo que tener esta humildad, ¿no? Esta humildad para saber escuchar y que saber que no sabes todo, ¿no? Y que hay 1000 posibilidades más, que no solo la tuya,
que tú dices, este camino y no, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, tenemos que escuchar al corazón para saber, mira, eso que dice esa persona o eso que está haciendo me resuena, yo creo que tenemos que experimentarlo, ¿no? Bueno, a ella le funcionó, pero a mí no, o a mí me funciona más de esta forma. Y ahí es donde escucha tu corazón y de acuerdo al plan de vida que cada quien tenga, ¿no? Entonces, el camino de cada uno es diferente. Y hay que escuchar la voz del amor. Ser más amorosos, 100%. Compasivos con nosotros. Sí. Y lo que yo digo, y también por lo que nació este proyecto, es que todos somos la voz del amor. Y no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Ahí creemos que hay una anécdota que me da mucha risa que decía, ¿no? Que estaba en medio del mar ahogándose y quería que viniera Dios a salvarlo, ¿no? Y que le mandaba una lancha con alguien, no, es que Dios va a venir. Y que le mandaba a otra persona, no, es que Dios va a venir, ¿no? Y hasta que lo mandaron en helicóptero y todo, no, es que Dios va a venir, ¿no? Y se muere, ¿no? Y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y dice, pues, ¿cómo no? Si te mandé a fulano, a sutano y tal y no aceptaste. No, es que yo quería que tú vinieras y me salvaras, ¿no? Sí. Y es como, o sea, también, pues, no sé si es llamarlo soberbio o algo así, ¿no? Que creemos que el otro no puede ayudarnos o que el otro, como justo, ¿no? Saber ayudar, o sea, creemos que lo podemos todo. Y viene la otra, no sabemos recibir ayuda, ¿no? Porque creemos que esa persona no nos va a ayudar, no nos puede ayudar. Pero creo que cuando justo entendemos que el amor está en todos lados, que todos son la voz del amor, incluso el mensaje de alguien que tú digas, ay, esa persona ni se ve espiritual, pero ese mensaje, o sea, me llegó, ¿no? O juzgamos. No, es que esa persona es de otra religión o piensa distinto a mí. Y entonces ahí nos vamos separando, vamos juzgando, nos vamos juzgando unos a otros y entonces pues no hay como una congruencia de la esencia de amor que cada uno de nosotros somos, ¿no? Porque si no soy capaz de ver a Dios en mí, tampoco voy a ser capaz de verlo en el otro. Wow. Y ahí es donde nos enfocamos solo en la parte que podemos ver. Si eres divorciada, no, entonces ya hay un juicio. Si ya te casaste con 3 personas, ya hay un juicio. Si por tu religión ya hay un juicio. Entonces, es realmente conectar con el amor, pero comenzando por nosotros mismos. Qué bonito. Me gustó cómo hilamos todo esto. Ya estamos como que en los últimos minutos, que me gustaría justo aprovechar para que también desde tu experiencia, desde tus crisis, puedas darnos un consejo, un mensaje, como tú, o sea, decir, soy la voz del amor en este momento, y que nos pueda ayudar a nosotros o a otros que están en crisis, que no saben qué hacer, que están en este momento de su vida que no saben para dónde moverse, ¿no? Y que a lo mejor no moverse es la mejor decisión, ¿no? Pero sí me gustaría que nos dieras un mensaje, un consejo, qué se hace en estos casos, ¿no? O sea, ¿cuál es esa voz del amor? Yo lo que diría es que siempre busquemos ser leales con lo que resuene para cada uno de nosotros, ¿no? Para mí la clave ha sido la lealtad a ti misma, a ti mismo, porque en esos momentos de crisis, en esos momentos de problemas, de dificultad, de que críticas o que tú puedes pensar diferente y a veces queremos encajar en un modelo, a veces queremos convencer al otro, queremos agradar a los demás. Y lo más importante es que seas muy honesto contigo y muy leal con lo que tu corazón te diga. Y a veces las personas lo van a entender y a veces no. Pero hay una frase que a mí me encanta y es, no hay peor traición que traicionarte a ti mismo, ¿no? Entonces, a veces parece que vamos contracorriente, pero que seas muy leal a ti
y actúes de acuerdo a lo que tu corazón te diga, de acuerdo a tus valores, eso es lo que te va a permitir sentirte satisfecho con la decisión que tomes en estos momentos de cambio, porque finalmente la persona que se va a quedar contigo eres tú. Y tú eres el que vas a asumir el camino que desees elegir para ti, que te dé más paz, que te dé más armonía, que te dé más felicidad. Esa yo creo que es nuestra brújula, ¿no? ¿Qué me va a dar más paz en este momento de mi vida? Y hacerle caso a la voz del amor. Me encantó eso que dijiste, que me va a dar más paz a la brújula. Y con eso creo que me quedo y digo, todo lo que conversamos estuvo increíble, pero creo que justo la brújula sería que te da más paz, ¿no? Y creo que también estamos tan acostumbrados de vivir en caos, de vivir en esta exigencia, de vivir en el hacer, que no nos damos permiso de decir qué me va a dar paz o estar en paz, ¿no? Creo que también es una gran brújula, es una gran señal, porque no sabemos qué nos da paz, ¿no? Y paz me refiero, o sea, realmente estar en paz contigo, sentirte bien contigo, sí. Porque podríamos decir, descansar un domingo y así, no es estar en paz, ¿no? Es sí, totalmente, es estar en paz con quien eres, con la vida que tienes y con las decisiones que tomas, con lo que eliges cada día para ti, ¿no? Porque ahí se vuelve un poquito complicado por las creencias de la familia y de la sociedad, pero estamos en un mundo en evolución y lo que piensen los demás no necesariamente sea lo que te dé bienestar a ti. Qué gran cierre. Me quedo con la brújula de la paz y con conectar con el corazón, que es una de las frases que dijiste que me encantó. Pues busquen conectar con su corazón, buscan estar en paz y realmente busquen sea ustedes, ¿no? Creo que también ahí es la clave de todo, ¿no? Buscarse y encontrarse uno mismo es de las cosas más maravillosas que hay, porque entonces ya no eres lo que dice todo el mundo que eres, que ya no eres lo que dice tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, ¿no? Sino ya eres realmente tu esencia. Totalmente, parece fácil, pero me acuerdo hace unos años, yo le preguntaba a Arcángel Miguel, ¿qué hago? Y me dijo, sé tú misma. Y yo así como, ¿y qué es eso, no? O sea, sí. Entonces, pues es una invitación a autoconocerte, a profundizar. Claro. Pero sí, sé tú misma, solo tienes que ser tú misma. Sí, se dice fácil, pero como dicen, al final encontrar ser tú mismo ese es el trabajo, esa es la chamba que venimos a hacer a este mundo. Así es. Pues muchas gracias, Ene. Pues te seguimos en redes sociales, por acá va a aparecer tu Instagram, en lo que sigas haciendo, que sé que eres una persona también muy creativa, tiene unos videos bien padres de la hada madrina y todo. Y estoy segura que nos vas a regalar más contenido de valor en tus redes sociales, así que síguela. Y pues ya te andaremos siguiendo en lo que haces. Muchas gracias. Vienen sorpresas para el siguiente año, algunos cambios. Estoy en ese proceso de realineación. Y balanceo. Mira, que hasta el coche se quedó parado. Pero muchas gracias por tu invitación y abrir este espacio. Gracias. Para hablar de esto también, que es muy importante. Sí. Creo que también hablar de estas, no solo es la solución, sino el problema también. Muchas gracias, Ene. Fue un placer. Gracias por aceptar. Y pues nada, síganos en otro episodio. Si este contenido les resultó de valor, por favor, compártanlo, denle like. Y de verdad, si les resonó y creen que pueden cambiarle la vida a alguien con un mensaje que está aquí en este podcast, compártanlo, porque de verdad pueden llegar a salvar vidas. Se los digo yo, que estaba también en muchas crisis y no sabía qué hacer. Así que, pues nada, compártanlo. Los queremos. Gracias. Adiós.